Sagrada. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por otra noche más que nos regalas, otra semana. Señor Jesús, te ponemos esta reunión a ti, delante de ti, Señor, para que seas tú perfeccionándonos, que seas tú llevándonos, Señor, en tu presencia todo el tiempo, Señor, que esté con nosotros, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, por cada hermano aquí conectado, cada familia representada, Señor. Por mi hermano Edgar, Señor, la hermana Patricia, Señor, a todos sus hijos, la hermana Elizabeth, el hermano Guillermo, Señor Jesús, el hermano Fran, Señor, y toda la familia, la hermana Alexandra, Señor, y la Marta Rivera, Señor, y toda su familia también, Señor. Aún así, los que no se pudieron conectar, también los bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por habernos unidos, Señor, todas las familias, día tras día, semana tras semana, Señor, para que podamos invocar tu nombre, para que podamos propagar tu evangelio, Señor, porque para eso somos, Señor. Somos conformados como la iglesia, Señor, tu novia, Señor. Y eso es juntos, todos unidos, Señor, podemos hacer que tú regreses prontamente, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta noche de verdad, Señor, por la compañía de todos nuestros hermanos, Señor, y también para que podamos recibir el mensaje, la porción que tú quieres para nosotros en esta noche, Señor. Por eso permite, Señor, que cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea conforme a ti, conforme a tu palabra, Señor. Ninguna palabra corrompida salga de nosotros, sino sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Eres tú, Señor, que eres tú mismo, Señor, dentro de nosotros, habitando, Señor, y como, por medio de tu Espíritu, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor. Oh, Señor Jesús. Bueno, Señor, bendiciones a todos. Un saludo para los nuevos integrantes que están en este momento también, al grupo familiar. Ellos son, pues, está mi papá, está mi cuñado y hay alguien inventado también por ellos que es como para saludarlos, para poder que estemos todos unidos en el mensaje. Ay, amén. Bueno, entonces aquí en el mensaje de hoy que nos trae la palabra es, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces ese es el mensaje de esta semana, me ha gustado mucho, por eso lo vamos a hablar de él. En Hebreos capítulo 10, versículo 2 nos dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Esto nos lleva al Antiguo Testamento cuando el pueblo judío, el pueblo de Israel, ellos para poder limpiarse de pecados, ellos tenían que hacer un sacrificio, sacrificaban animales, en su caso tenía que haber derramamiento de sangre, y por eso nos muestra aquí en el versículo 1, que nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Sabemos que año tras año ellos hacían un sacrificio para poderse limpiar de pecados, ¿sí? Pero era un sacrificio muerto, no era algo externo, ¿sí? Y y eso resolvía pues temporalmente el pecado. Pero en el versículo 5 nos muestra también de Hebreos capítulo 10, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Aquí está hablando de Jesús, ¿sí? Jesús fue ese sacrificio vivo, sacrificio que él hizo por nosotros para que derramó su sangre por nosotros para el perdón de los pecados, ¿sí? Ese es el sacrificio que realmente está queriendo Dios hoy, que nosotros no hagamos un sacrificio externo de algo muerto, sino de algo vivo, y ese sacrificio es nuestra propia vida, ponérsela delante del Señor, como dice en Romanos 12, capítulo 1, que dice, No os conforméis a este siglo. Romanos 12, Renovación. capítulo 1. 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Amén. Aquí sí que es lo que nos está mostrando el Señor.
que ahora nosotros nuestro sacrificio no es externo de ir a matar un animal, sino nuestro sacrificio es que nosotros vivamos para Dios, que podamos ser una expresión de Él aquí en la tierra, y para eso nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, o sea, tomar nuestra cruz, ¿sí? Dejar ese viejo hombre atrás, esa vida del alma, todos los actos pecaminosos que nos llevaban a una muerte espiritual, y ahora hacer todo ese sacrificio ¿para quién? Para el Dios vivo que está viviendo en nosotros. En Hebreos, continuamos con Hebreos 10, en el versículo 7 nos dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Allá está escrito del Señor, ¿sí? O sea, pero Dios, Jesús, quería hacer la voluntad de Dios, y así es lo que nos está pidiendo a nosotros también, que hagamos la voluntad del Señor, ¿sí? Aquí, por eso la palabra del mensaje de hoy, ¿no? He aquí ve que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Oh, Señor Jesús. Para hacer tu voluntad. Seguimos aquí, mi hermano. Entonces, el versículo 8 y 9 también nos dice, diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Aquí vuelve y nos lo muestra, ¿sí? De que Dios no era la voluntad de Dios, o sea, no era lo que Dios se estaba quisiendo de que hubieran sacrificios de animales muertos, sino que Él quería que nosotros nos sacrificáramos para Él. O sea, sacrificio vivo no significa que nos vayamos a morir por Él. Llegado el caso que eso fuera a pasar, pues sabemos que tenemos una vida que el Señor nos está prometiendo por medio de la resurrección, ¿no? Por medio de su salvación. Pero lo que nosotros tenemos es que renunciar a ese viejo hombre, a ese yo, a ese pecado, a ese ego que nos maneja muchas veces. En Hechos, capítulo 16, versículo 6, nos dice, ahí estaba hablando el apóstol Pablo, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿sí? O sea, cuando les vemos que nosotros para poder ser unos ministros del nuevo pacto, unos seguidores del Señor, nosotros tenemos es que vivir por el Espíritu de Dios, ¿sí? Porque el Señor cuando fue crucificado, ¿sí? Él muere, baja al Hades, le quita las llaves a la muerte, resucita, nos deja sus enseñanzas, sopla el Espíritu de Él sobre los discípulos, luego asciende y el día de Pentecostés desciende como el Espíritu que da vida, ¿sí? Ese es el Espíritu Santo que nos está llevando, que nos da toda la verdad y cuál es el que nos lleva el camino, ¿sí? Por eso nosotros necesitamos seguir siempre ser conducidos por el Espíritu Santo, porque vea lo que nos dice en Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22, que nos dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pues vean lo que muestran, que nosotros podemos decirlo de palabra, ¿sí? Podemos inclusive decirlo, pero si nosotros no tenemos una muerte interna, o sea, una muerte de ese viejo hombre y servir al Señor, el Señor nos está mostrando que en aquel día, así le digamos Señor, no vamos a entrar al reino de los cielos. No significa que no vayamos a ser salvos, sino que esa entrada es al galardón, o sea, para ganarnos ese galardón, ganarnos ese premio por habernos consagrado al Señor. Porque una vez que nosotros confesamos con nuestra boca que el Señor Jesús es nuestro Señor, ya obtenemos la salvación. Pero Él quiere trabajar dentro de nosotros para que podamos seguir avanzando día tras día, ¿no es cierto? Por eso vemos que ahí en ese versículo de Hechos, ¿sí? O sea, el apóstol Pablo, ellos recibieron el mensaje del Espíritu Santo. Y en el versículo 17 dice, y cuando llegaron a misa intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, ¿sí? Y en el versículo 10 dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, cuando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. Entonces ellos siguieron la palabra del Espíritu, sintieron el Espíritu, la presencia del Espíritu les dijo, no, no vayan por ese lado, sino vayan por este camino. Y automáticamente ellos obedecieron la palabra del Señor, ¿sí? O sea, Jesús a través del Espíritu les cerró el camino
y les mostró un nuevo camino por donde ellos tenían que ir. Por eso hoy por hoy nosotros debemos ser servidos por el Espíritu, o sea, debemos vivir por el Espíritu, y una de las maneras es invocando el nombre del Señor para que podamos entrar en la esfera espiritual, ¿sí? En esa esfera, por eso, y esa es la que nos capacita, porque para poder hablarle a los hermanos, poder todo, nosotros no lo estamos haciendo por nosotros mismos, sino es Dios mismo que nos está dando esa competencia, ¿sí? Por eso nos está diciendo hoy, esta semana, que debemos cumplir ese ministerio, el ministerio que Dios nos enseñó, el ministerio que comenzó con Jesucristo a la edad de 30 años. Ese ministerio es en el que estamos usted y yo en este momento, en el ministerio del Espíritu y de la vida. Ahí es cuando nosotros podemos ser direccionados realmente por la palabra, por el Señor, y juntamente con los hermanos ir avanzando. ¿Para qué? Para que todos lleguemos, para que poder cumplir ese ministerio. En Mateo 7, versículo 13 y 14, perdón, eso ya lo habíamos leído, perdón. No, sí, Mateo 7, capítulo 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso que lleva el camino a la perdición, y muchos de los que entraron en ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, vean que aunque nosotros podamos creer en el Señor, o sea, podemos confesarlo, hay una puerta ancha y una puerta pequeña, ¿sí? Una puerta pequeña. El Señor nos está pidiendo que hagamos ese esfuerzo de dejar ese viejo hombre atrás, toda nuestra, no, llamémoslo así, todo nuestro pecado lo podemos dejar atrás, llámese mentira, idolatría, llámese fornicación, adulterio, todas las cosas que nosotros vivíamos en esta tierra antes de conocer al Señor, todo eso lo tenemos que dejar. Y aún así, cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos que entrar en la espera del Espíritu, invocando su nombre, para que nosotros en nosotros mismos podamos ser agradables al Señor y podamos seguir avanzando, ¿sí? Porque como dice también en Romanos 12, capítulo 3, nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a la cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto que de sí que el que debes tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Entonces veamos que nosotros, aunque estemos sirviéndole al Señor, nosotros no tenemos que tener un concepto mayor de nosotros mismos, porque en fin y al cabo, en su palabra dice: no hay ni uno bueno, no hay ni uno que haga que sea bueno en esta tierra. O sea, todos somos pecaminosos, todos tenemos ese gen pecaminoso dentro de nosotros. Por eso necesitamos vivir en el Señor, entrar en la esfera espiritual por medio de su Espíritu, ¿no es cierto? Y en 2 Corintios 3:5 vuelve y nos lo dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, sino para pensar de algo como de nosotros mismos, si nuestra competencia proviene de Dios, ¿sí? Cuando aprendemos a confiar en el Señor, ya todo se lo soltamos a Él, inclusive cuando le estamos hablando a un hermanito nuevo, a alguien nuevo, nosotros simplemente hablamos y el Señor es el que nos respalda, ¿sí? Él nos pone automáticamente conocimiento de la palabra que nosotros ya hemos adquirido, sale de nosotros. Esa es una palabra de vida, que es la que estamos repartiendo en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, eso es un vivir muy rico, porque ya nosotros no nos debemos preocupar por la obra del Señor, sino no nos debemos preocupar por estar pendientes ahí a servirle al Señor corriendo detrás de Él. No, simplemente nosotros dejamos hablar y el Señor es el que hace completamente la obra, todo el tiempo la está haciendo. ¿Sí? O sea, no somos nosotros mismos, sino es el Señor que nos está capacitando, ¿sí? Porque Dios, ¿qué hizo? Dios nos habilitó, pero si lo vemos en el Antiguo Testamento, Dios también habilitó a Moisés, pero para ponerlo como ministro, él duró 80 años capacitándolo para ponerlo enfrente del pueblo de Israel. Pero ahora estamos en la era del Espíritu, donde es Dios quien nos capacita, ¿sí? Es el Espíritu mismo quien nos capacita para poder llegar a las personas, para poder vivir conforme a la palabra. Por eso debemos entrar todos los días en una comunión, una relación íntima con el Señor, para que podamos seguir avanzando, que es lo que el Señor nos quiere, ¿sí? O sea, y nosotros, cada uno, cuando recibimos al Señor, nosotros recibimos un don, recibimos un talento,
Y ese talento, ahora que recibimos al Señor, tenemos que ponerlo al servicio del Señor, a servirle a las personas. Y eso es una expansión de lo que es el Señor con nosotros, que hace por medio de nosotros, ¿sí? Porque como vimos que Jesús fue el que empezó el ministerio, ¿sí? Pero ¿qué hizo Jesús? Escogió a 12 apóstoles. Cuando Él los escogió, sí, es para darle continuidad a esos apóstoles. Él los perfeccionó durante 3 años y medio. Él estuvo enseñándoles, ¿sí? Él los hizo mentores, Él los capacitó para poder continuar con su ministerio, ¿sí? Por eso cuando Jesús muere y resucita, Él comisiona, ya les dio la gran comisión a los apóstoles, diciéndole, id a todos id hasta los confines de la tierra predicando este evangelio, ¿sí? Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, ¿sí? O sea, tenemos que predicar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que cuando sea predicada toda esa palabra, ahora sí el Señor pueda venir. Y si lo vemos, ya por medio de este confinamiento, muchos han accedido, así sea hasta por redes sociales, ya es muchas las personas que han podido recibir de esa palabra, o sea que estamos muy próximos a que el Señor realmente venga, ¿no es cierto? Porque lo vemos inclusive esos dolores de parto que está sucediendo alrededor del mundo, ¿sí? No solamente la peste del COVID-19, sino temblores, todas las cosas que pueden estar pasando, ¿sí? Pero eso es para qué, para que nosotros podamos ver, son señales, pero lo que realmente el Señor nos está diciendo a nosotros es, hey, el mundo está preparándose para que la venida del anticristo, pero nosotros como iglesia estamos siendo preparados, estamos siendo comisionados, estamos siendo capacitados, ¿sí? ¿Para qué? Para la venida del Señor, ¿sí? O sea, por eso vemos que los apóstoles en su momento, cuando ellos recibieron eso, los 12 apóstoles, ellos se quedaron en Israel predicando, pero ellos no salieron a las demás provincias. Por eso hubo la necesidad de que el Señor levantara un apóstol más. Y ese apóstol fue el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando él lo comisiona, él ya empieza a llevar la palabra por todas las regiones, ¿sí? Ahí es cuando empieza a multiplicarse ese evangelio del reino, que es el que hoy por hoy se sigue propagando, se sigue multiplicando. ¿Sí? Por eso el Señor hoy lo quiere usar tanto como a usted, como también me quiere usar a mí. Todo el tiempo nos quiere usar a nosotros. Nosotros simplemente le decimos, como dijo Samuel, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, Ivana, ¿dónde estás? Y yo, no, pues aquí estoy, Señor, úsame. Así le debemos decir cada uno de nosotros, que podamos ser usados por el Señor para cumplir su propósito. El propósito de Dios son dos cosas. Uno, que Jesucristo sea la cabeza sobre todas las cosas, ¿sí? Ese es uno de sus propósitos. Y segundo, Él quiere tener muchos hijos. Así que cuando nosotros nos pregunten cuál es el propósito de Dios para su vida, ¿sí? Vamos a decirle eso, ¿sí? El Señor quiere muchos hijos. O sea, voy a colaborar, voy a estar en su obra permanentemente. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Pero ¿qué es lo que quiere ganar primero? Inicialmente, nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿sí? Eso es lo que quiere ganar interiormente, porque la obra es externa. O sea, hacer obras que aunque está bien, no es lo que el propósito de Dios. El propósito de Dios es ganarnos a nosotros internamente, ganar a ese Iván, ganar a ese Edgar, ganar a ese Antonio, a ese Frank, ¿sí? A esa Elizabeth, a esa Carolina, ¿sí? A esa Marta, a cada uno de nosotros. Y como nos está ganando a nosotros, ¿ahora qué hacemos? Empezamos a ganar nuevas personas, ganamos a nuestra familia primeramente, o sea, a los que están a nuestro alrededor. Por eso el Señor nos está convocando a este vivir que es cumplir la gran comisión, ¿sí? Entonces, veamos que aún así, el Señor usando a esos discípulos, e inclusive al mismo apóstol Pablo, él no lo hizo solo. El apóstol siempre estuvo con los hermanos a su alrededor, siempre estuvo con personas. Pues ahí por medio de la Biblia nos dice que él tuvo muchos compañeros. Nos dice que está Bernabé, está Timoteo, estaba Aquila y Priscila, estaba Estefanas, estaba Epafrodito, Títico, Onésimo, Filemón. Había muchos, ¿sí? O sea, él no estaba solo, él estaba capacitando y estaba cuidando a cada una de estas personas, ¿sí? O sea, ¿era para qué? Para que todos como unánimes, o sea, como unidad, como hermanos, pudiéramos avanzar. Y eso es lo que conforma la iglesia, cuando estamos unidos, ¿sí? O sea, la pregunta que nos está haciendo el Señor es,
¿A quién estamos capacitando nosotros? ¿Sí? ¿A quién estamos cuidando? O sea, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Sí? Debemos cuidarlos, a nuestros vecinos. Es importante cuidarlos a ellos porque eso es lo que quiere el Señor, ¿sí? Que seamos unos ministros competentes de su nuevo pacto, pero no de la letra, sino del espíritu, ¿sí? O sea, vivir realmente al Señor. O sea, veamos que también en la palabra del Señor, Pedro, también vemos muchas personas que estuvieron a su alrededor. Él tuvo muchos compañeros, así, y en el caso de Juan, Juan él fue aislado, ¿sí? Él fue aislado a la isla de Patmos, él fue separado, él fue confinado, no como esa confinación que estamos nosotros en este momento, ¿sí? Pero básicamente es como muy similar, y ahí es donde tuvo toda la revelación, pues, de los últimos tiempos que estamos viviendo en este momento, ¿no es cierto? Pero aunque él estuvo solo, hoy por hoy estamos en el ministerio de Juan. El ministerio de Juan es espíritu y vida, ¿sí? O sea, todos nos están llevando y a través de los tiempos el Señor ha venido levantando muchos siervos, muchos ministros, ¿sí? En la vida, digamos, en la historia de la iglesia vemos grandes personas que el Señor ha levantado como Lutero, Wesley, Calvino, Spurgeon, ¿sí? Últimamente aquí Billy Graham, eso también, y aquí en la vida de la experiencia de vida de iglesia tenemos a Watchman Nee, Windesley, a Duyulan, ¿sí? Y el ministerio que continúa por medio de cada uno de nosotros que hemos recibido, ¿no es cierto? Ese es el Señor levantó ministros del nuevo pacto, ¿sí? O sea, pero Él lo hizo, Él los levantó solo ¿para qué? Para llevar el ministerio del Espíritu y vida, o sea, eso es para llegar a que a todo lugar, a todo el mundo y sea predicado este evangelio del reino. ¿Sí? Entonces vemos que hoy por hoy nosotros somos los trabajadores de la última hora. La palabra nos muestra que somos de los trabajadores de la hora undécima. Cuando el Señor nos está mostrando esa palabra, que eran las 5 de la tarde, el Señor nos está llamando a nosotros, ¿sí? A cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que trabajemos para el Señor, porque ya se acerca, se está acabando, se está acabando el día, ya se va a cerrar el día. ¿Sí? O sea, levantémonos y asumamos esa responsabilidad que el Señor nos está poniendo día a día como ministros del nuevo pacto para poder propagar el Evangelio. Por eso el Señor quiere ahorita, hoy por hoy, levantar muchos líderes. Cada uno de los que estamos en esta reunión somos un líder. ¿Por qué? Porque ya hemos sido salvos, ya hemos reconocido al Señor, ¿sí? Porque ya estamos recibiendo y viviendo la vida de Dios que hay dentro de nosotros. O sea, no necesariamente tenemos que esperar mucho tiempo para servir y ser como un líder, ¿sí? O sea, eh, no necesariamente tenemos que tener ser líderes de una localidad, de algo grande, no. Ser líderes en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, ¿sí? Es el liderazgo que el Señor quiere que levantar de cada uno de nosotros para que sea propagada esta palabra, ¿sí? O sea, tenemos ese afán de que todo el mundo se salve. Eso es como, yo compartí en estos días en otro grupo que decía, eso es como cuando una persona ve a un ciego caminando hacia un precipicio sin ningún bastón. Si él va caminando y ¿qué es lo que va a hacer uno si no llega a ver una situación como esa? No, uno corre y le ayuda y le dice, no se vaya a caer, ¿no es cierto? Así está el mundo como hoy por hoy. O sea, la gente va completamente ciega hacia el lago de fuego sin saberlo, por eso necesita de nosotros, necesita de usted y a mí para poder tomarlos de la mano y decir, no, ese no es el camino. ¿Y cuál es el camino? Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Jesús es nuestro camino, por eso necesitamos trabajar para Él, para que la gente no se pierda. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? O sea, cumplir el propósito de Dios, cumplir su voluntad, ¿sí? O sea, para que nos multipliquemos, ¿sí? ¿Y cómo se multiplican las personas generalmente? O sea, realmente para multiplicar nuevos líderes, empezamos por estas reuniones, ¿sí? Estas reuniones, cada uno nos estamos edificando, ¿sí? Pero cuando somos alimentados, nos sirvió, nosotros le comentamos a nuestra hermana, a nuestros hijos, ¿sí? Lo que estamos recibiendo. Pero cada vez que vamos avanzando día tras día, mes tras mes, semanas tras semana, ¿sí? Ya el turno, digamos, hoy por hoy me tocó a mí, pero ya dentro de un tiempito le toca a otra persona y le toca a persona a quien a los que estamos cuidando, ¿sí? Cuando la persona ejercita, cuando la persona habla de la palabra, ahí se creó un ministro. O sea, prácticamente en 6 meses se puede crear un ministro tranquilamente, pero eso va en nuestro depender también de cuidar a las personas, ¿sí? Saberles explicar tanto la palabra fundamental y estar atentos a la palabra profética.
O sea, la palabra fundamental son lo que nosotros creemos, ¿sí? O sea, lo que está, las verdades que están escritas en la Biblia. Y la palabra profética es esto, que el Señor nos hable por medio de los hermanos todos los días para que podamos vivir de su espíritu, ¿sí? Por eso el Señor en Efesios 4, versículo 11 y versículo 12, nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, todos los que fuimos salvos recibimos dones del Señor, esos son los dones del Señor, ¿sí? Y en 1 Corintios 12, en versículo 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, a pesar de que hayan evangelistas, pastores y maestros, el Espíritu es el mismo que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, nosotros vamos cogiendo esa comisión y el Señor nos capacita para alimentar a un grupo de personas, ya sea solamente nuestro entorno familiar o amigos, o nos puede poner como ministros de una ciudad, de un país, inclusive como tenemos acá, por medio de la vida de iglesia, en cada localidad hay un ministro. O sea, pero no sabemos, simplemente es el Señor el que nos comisiona. Nosotros simplemente le decimos, como decíamos ahorita: heme aquí, Señor, aquí estoy, úsame, ¿sí? Entonces, pero esos dones que están mostrando aquí, esos dones tienen que ser desarrollados, ¿sí? O sea, que entren en función. Cuando nosotros recibimos al Señor, ya tenemos esos dones. El Señor empieza a perfeccionarnos para mostrarnos cómo vamos a servir esos dones. ¿Sí? Si lo hacemos individualmente, o sea, eso se vuelve, es el servicio a Dios, ¿sí? Servirle a uno, a otro, eso es un servicio a Dios. Pero si nosotros lo hacemos colectivamente, o sea, si todos aquí como hermanos ya nos unimos y vamos a empezar a servir, y ahí se conforma lo que es la iglesia, ¿sí? O sea, ya toda una comunidad, ya estamos funcionando como colectivamente. Los dones, y cuando nosotros los cogemos cada don de nosotros en servicio de la iglesia, ya se vuelve una operación, o sea, eso es un servicio a Dios. Entonces, ahí comienza la operación que nos estaba diciendo, que hay diversidad de operaciones de Dios. Él hace todas las cosas en todos. Él es el mismo en cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso nosotros disfrutamos del Señor, disfrutamos de su gracia, ¿sí? O sea, nosotros tenemos dones y esos dones, cuando van creciendo, se transforman en ministerios, ¿sí? Y cuando ese ministerio va avanzando y ponemos nuestros dones al servicio, eso se convierte en operaciones. O sea, esa es la meta, eso es lo que queremos cada uno de nosotros. O sea, como siervos del Señor, esa es nuestra meta. O sea, que seamos conformados como ministros del nuevo pacto. O sea, debemos pasar por esas 3 etapas, ¿sí? Para poderle servir al Señor, para que podamos seguir avanzando cada uno de nosotros. En 2 Corintios 12, 1 al 3 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se extraviaba llevándonos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hay muchos testimonios que hablan también los hermanos en esta semana, también es que la gente que no ha recibido el Señor no puede decir Señor Jesús, ¿sí? Porque no ha sido constituido como Señor. Y por un ejemplo de, digamos, cuando alguien se machuca, él dijo, Jesus Christ, ¿no? O sea, dijo Señor Jesús, pero lo dijo de una manera ofensiva y maldiciente, ¿sí? No lo dijo sintiéndolo en nuestro corazón, sintiéndolo en el corazón, sino lo usó como maldición. Entonces el hermano le estaba así corrigiendo, diciéndole: no, hermano, no haga eso como maldición. Dígale, le explicó el porqué y le digo: no, ahora diga Señor Jesús. Y como no era un hijo de Dios, no fue capaz de decirle Señor Jesús. O sea, por eso la palabra nos dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, cuando le decimos Señor es cuando ya estamos siendo sujetos, estamos siendo dependientes del Señor. ¿Sí? O sea, necesitamos de su palabra y por eso invocamos nosotros siempre el nombre del Señor. O sea, siempre decimos Señor Jesús, porque eso está denotando obediencia, ¿sí? Al Señor, y estamos notando que eso es una dependencia del Señor cada vez que nosotros invocamos su nombre. ¿Y cuándo empezamos nosotros a invocar? En Génesis 4:26 nos dice:
y cuando al nieto de Adán, ¿sí? De Adán y Eva, dice a Set, y a Set también le nació un hijo, y su nombre se llamó Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ese nombre Enos significa frágil, ¿sí? Nosotros somos frágiles. Nosotros somos frágiles y mortales. O sea, en cualquier momento pasa, así sea una moto y nos tocó y ya se puede morir. Y hoy por hoy vemos que por medio del virus, inclusive muchos hermanitos constituidos los cogió el virus y se partieron con el Señor. Sin embargo, ellos estaban invocando el nombre del Señor, ¿sí? O sea, pero lo que nos muestra acá es que todos necesitamos, somos dependientes de Dios todos los días. Por eso, eh, un ejemplo es cuando, sigamos por mi hijo Pablo, yo tengo un niño de 4 años, él se levanta en la madrugada muchas veces, ¿sí? Se levanta con susto y lo primero que hace es, papá, papá, sí, o sea, o mamá, ¿sí? Cuando él hace eso, si yo enseguida yo me paro y enseguida voy para allá, así lo mismo es el Señor, cuando nosotros le decimos Señor Jesús, él automáticamente está abierto sus oídos porque estamos clamando su nombre, ¿sí? Inclusive hasta en el mismo Salmo 91 que muchos conocimos, dice, me invocará y yo le responderé, o sea, con él estaré en la angustia, siempre va a estar con nosotros cuando nosotros invocamos al Señor. Por eso le decimos Señor Jesús y cuando le decimos oh Señor Jesús, oh es una aclamación. Estamos clamando el nombre del Señor a nosotros, ¿sí? Es por eso es importante ejercitar todos nuestros dones invocando el Señor para que podamos entrar en esa esfera espiritual que el Señor quiere para cada uno de nosotros y que esos dones se vuelvan un ministerio y ese ministerio se vuelvan operaciones, ¿sí? O sea, por eso sigamos invocando el nombre del Señor unánimemente y colectivamente para que todos lleguemos y podamos cumplir la voluntad que es el Señor. Pues bendiciones mis hermanos, este es el mensaje para hoy. Eh, Realmente a mí me confortó mucho y bueno, espero que ustedes también y podemos compartir de lo que hemos recibido. Bendiciones. Gracias, igualmente, hijo. Qué bueno. Bueno, Evangelito, muchas gracias. Gracias al Señor por haber puesto ese mensaje esta noche. Hemos aprendido y nos hemos edificado mucho más. Gracias al Señor por también haber conocido otros hermanos allá en Medellín. Es un placer. Aquí pues estamos con el hermano Jairo, que se nos unió la semana pasada. Pues ya tu papi ya nos hemos reunido nosotros los jueves acá. Y es un placer, familia en Cristo, de conocerlos. Una dicha, un abrazo a todos. Dios me los bendiga. Muchas bendiciones y fortaleciéndonos todos, todo el tiempo unidos, como dice el hermano Iván Darío, siempre invocando al Señor ante cualquier necesidad, ante cualquier labor que vayamos a iniciar. Muy importante siempre invocar al nombre del Señor y encomendar nuestras labores y como siempre que sea su voluntad y no la nuestra en todos los asuntos que emprendamos. Amén. Amén. Jesús es el Señor. Bueno, hermanitos, gracias a Dios por la palabra, porque de verdad que el Señor viene esta semana y me alumbra, me muestra en Romanos 12:1 que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, gracias a Dios, hermanos, por esta palabra tan maravillosa, que el Señor no solamente muestra ahí que nuestro cuerpo debe de ser puesto en sacrificio vivo para el Señor, sino que nos está diciendo también lo importante y lo fundamental que es que nuestra mente, que es el motor del alma, sea renovada y sea transformada por medio de la renovación del entendimiento, ¿sí? Y en Romanos 12:11 dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Ahí nos muestra el Señor las 3 etapas de salvación, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y por ende el Señor no nos quiere dejar ahí simplemente que estemos estancados. El Señor quiere que en esta carrera, hermanos, yo decía ahora, Dios mío, qué palabra tan preciosa, porque uno siempre cree que va corriendo una carrera como hacia el frente de uno. Ahora, mientras que el Señor compartía a través del hermano Iván,
yo decía, ciertamente esta carrera es de afuera hacia adentro, o sea, esa puerta estrecha es mi espíritu, porque el Señor quiere que, o sea tan profunda la comunión de Cristo conmigo que yo vaya como adentrándome a lo más profundo de la presencia del Señor, donde ya no queden ni los argumentos de Patricia, ni las actividades de Patricia, porque yo como en mi ser natural hasta puedo quedar bien con el hombre y servir y ir, predicar, evangelizar, pero ¿qué hay de real en mi vivir íntimo con el Señor? Entonces, gracias a Dios, hermanos, porque hoy está bien puerta estrecha para que soltemos todo aquello que no cabe por esa puerta. ¿Sí? Por esa puerta estrecha no cabe sino Cristo. Y es donde nosotros nos tenemos que aprender a despojar de lo que somos para que Cristo sea en nosotros. Jesús es el Señor. Amén. Amén, hermanos. Gracias, Señor, por la palabra, por su hablar. Bueno, me gustó mucho que el ministerio que había en el Antiguo Testamento era para tratar el pecado. Y lo hacían por medio de un animalito, o sea, un cordero, una palomita, en fin, o un novillo, o un ternero. Y ese era el sacrificio. Pero en el Nuevo Testamento, el sacrificio número 1 es el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Jesús, su humanidad. O sea que cuando Dios se hizo carne, Él se hizo el ministro. Y en Jesús estaba el Padre dentro de Él como el ministerio. Y el Padre, la palabra que Jesús hablaba, el ministerio era la palabra del Padre que estaba infundida en Él, dentro de Él. Y el Espíritu era el que hablaba, aplicaba la palabra. Entonces, hermanos, Jesús coloca en un sacrificio, un solo sacrificio, para siempre, para toda la eternidad. Él coloca su cuerpo en la cruz. ¿Por qué lo hizo? Para hacer un sacrificio por cada uno de nosotros, para morir por nosotros y para ser nuestro sustituto. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Con los 12 discípulos, el Señor resucitó y se sopló dentro de ellos. ¿Para qué se sopló dentro de ellos? Para producir ministros. O sea que un ministro no es una enseñanza externa, no es una capacidad, habilidad natural. Un ministro es el que tiene a Cristo como don, y ese don es el Espíritu dentro de nosotros. Por eso todos somos ministros, porque el ministro está dentro de nosotros, que es Cristo como la vida eterna. Entonces, hermano, la diferencia de el ministerio arómico, o sea, de Aarón, él murió, Aarón murió, o sea, él hizo un servicio, le sirvió a Dios, pero él murió. Pero nosotros tenemos la vida eterna del sacerdote, del ministro de Jesucristo, y nosotros no morimos. Cristo vive en nosotros, absorbe toda muerte en nuestro interior. Hermano, Él absorbe toda muerte, saca toda vanidad, toma la carne, la crucifica, y Él se levanta en nosotros como un don, y ese don, pero el Señor decía, nosotros nacimos entre la idolatría, éramos mudos para Dios, pero Dios ya nos dio un hablar, y ese hablar es en nuestro espíritu, o sea, en nuestro interior, de nuestra conciencia. Cuando nosotros hablamos por Dios, para Dios y en Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Es que ese don se desarrolle en toda nuestra mente, emoción y voluntad. O sea, que el Señor ocupe como una persona, como una vida, naturaleza santa, justa y pura, indestructible, tome nuestra mente, emoción y voluntad, y ahí produce un ministerio, y ese ministerio es el servicio. Nosotros no servimos porque leemos un libro, no servimos porque leemos el alimento diario, nosotros servimos porque Cristo es el servicio. Él es el siervo entre nosotros, él tomó nuestra persona interior, que es nuestra alma y nuestro corazón, y lo manifiesta en palabra. ¿Para qué? Porque, hermano, para terminar, Dios está administrando todo el universo para cumplir su propósito. ¿Y cómo lo hace Él? A través de Jesucristo. ¿Y cómo lo hace Cristo como cabeza y autoridad de todo el universo? Lo hace a través del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Los muchos dones. Y todos los dones tienen que funcionar para que el cuerpo tenga un equilibrio y pueda andar y se pueda propagar en otro municipio y levantar las iglesias.
Hermano, es el deseo de Dios, el propósito, es que Dios pueda ensancharse en nuestro corazón y que haya una constitución. Como decía el hermano, no es una enseñanza, no es algo que usted sabe en la universidad, ni que le enseñaron de pronto literalmente o doctrinalmente, sino que es Cristo, una persona entre usted, produciendo un servicio. Y ese servicio es Cristo mismo en nosotros, que es el que sirve. Y resulta o se manifiesta como una operación, y esa operación ya es el Padre en el Hijo, como el Espíritu operando en nosotros, con toda paz, con toda tranquilidad y reinando en nuestro corazón. O sea que ya Dios confía. Miren, mientras que tenemos los dones, Dios no confía en nosotros, porque podemos tener los dones, pero no tener una visión, no tener realidad. Y tenemos un servicio, pero necesitamos una operación, o sea que ya hagamos parte de la administración de Dios, ya que ya no somos solamente vida y naturaleza para el servicio, sino que somos autoridad. ¿Y qué es la autoridad? Es un poder de una visión, una revelación en práctica y dispensando a otros. Esa es la administración del Señor. Jesús es el Señor, mis hermanos. Muchas bendiciones. Amén. Amén. ¿Quién continúa, mis hermanitos? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Resulta que, gracias, resulta que nos está diciendo, el Señor nos está diciendo, ¿me están escuchando? Sí, señora. ¿Sí me escucha? Bueno, Sí, pero no, el Señor nos está diciendo... Pero no se pegue el micrófono, mi hermana, que la escuchamos. Ahorita como estaba hablando, estaba muy bien, mi hermana. Ah, bueno. El Señor me está llamando en el vivir de la iglesia, me está diciendo que yo puedo funcionar con entusiasmo y excelencia. Amén. Como llevando el ministerio a todas las regiones y siendo mentor de muchos como lo fue Pablo. Pablo tenía muchos amigos, Silas, Timoteo, Tito, Aquila, Priscila, sí. Entonces yo me cuestiono y realmente me hace sentir muy triste porque qué función, yo he hecho las veces de función, he funcionado como un mentor. Yo le respondería que no, porque mire, ¿cuántos años el Señor nos ha dado cómo ser mentores? Nos ha dado el orar por las personas, enseñarles a invocar el nombre, llevándolos a la iglesia, el colportaje y sobre todo estos grupos familiares de cuidado multiplicativo. Yo asisto hace muchos años a grupos familiares y yo no he sido mentor, porque era hora de yo haberme levantado y haber formado, porque la idea con estos grupos familiares es precisamente de que aquí salgan más ministros, formar ministros, enseñándoles, llevándolos a la iglesia y salir y formar otro grupo. Por eso se llama de multiplicación, porque esa es nuestra tarea, pastorear el rebaño de Dios. Y me parece que hemos tenido muy buenos pastores, muy buenas personas, pero no hemos tomado la decisión. A ver, ¿y qué me hace pensar? Muchas veces yo digo, no, es que no estoy capacitada, es que soy insuficiente, muchos pretextos y me quedo inadecuadamente, me quedo inactiva. Entonces el Señor me está llamando a ser un líder, y fuera de ser un líder hay que tener claridad, y yo tengo la claridad también de que ser pastor, evangelista no es una función, son responsabilidades que debemos desempeñar. Es decir, no son como estatus. Ay, no, es que el pastor tal. Yo observo que en varios sitios, en otras iglesias, el pastor, pues llegó el pastor y es una reverencia. Y resulta que el Señor me está diciendo que son funciones que yo debo desempeñar. Cualquier don que el Señor me ha dado, debo desempeñarlo, no enterrarlo. Por ejemplo, Él quiere convertirnos en líderes y nos dice muy gracioso, pues me llamó mucho la atención ese ejemplo que nos pone precisamente en el día de hoy. Los pasos
que podemos para preparar nuevos líderes. Entonces nos da 6 pasos y nos dice, un primer paso, usted lo entrena, lo ora primero al Señor y le pide al Señor que le ilumine cuál de esas personas que están en un grupo puede ser elegida para ayudarle a usted. Entonces usted dice que va a entrenar un líder y le dice, observe la situación, obsérveme a mí, observe lo que hago. Para mí, por ejemplo, la única vez que yo he visto que esto se multiplique, lo tengo al frente y es el hermano Iván. El hermano Iván empezó en el grupo familiar, pues no lo digo como alabarte, hermanito Iván, sino que es el ejemplo de un mentor. Empezaste reuniendo con el hermano Edgar y en este momento tú eres un líder, ¿sí? Pero no un líder, no me refiero a un líder de mando humano, un líder para llevar el pueblo de Dios a la meta. Amén. A la meta que Dios quiere. Entonces nos da, eso es lo que yo debo hacer y me ha servido de ejemplo. Usted es mi mentor en este momento y yo debo ser mentor para otros hermanos. Entonces yo le digo al hermanito, observe, uno lo ve que puede servir, entonces la persona observa. El segundo mes que hace, le pide ayuda al aprendiz, entonces ya Iván, como hizo con el hermano Iván, venga, ayúdeme, y llevó a ese aprendiz a ayudarle. ¿Qué hace el tercer mes? Lideran juntos, el uno habla una parte, el otro habla otra. Claro que se divide en la palabra para ir perdiendo todo ese temor y ese susto. El cuarto mes, el aprendiz lidera con la ayuda del que lo llamó, del mentor, entonces ya lo deja y habla solo. El quinto, el aprendiz lidera y ya el mentor observa, se queda callado. Y el sexto mes, el hombre vuela, como se puede decir, el hermano Iván en este momento vuela. Entonces, ¿cuál es? Me llama todo esto, que así como yo estoy llena del Espíritu Santo, debería también de darle rienda suelta a ese espíritu y no sentir miedo, porque el Señor me está diciendo, muévete, trae, porque es que la primera vez en el Antiguo Testamento, cuando el Señor vino, que Juan el Bautista le abrió camino, ¿no es cierto? Preparó el camino, él venía, pero venía a sufrir, a entregar su vida por nosotros, venía a ser el redentor de nosotros, pero ahorita el Señor no viene. El Señor ahorita quiere tener ministros que lo traigan, pero no como redentor ya, no para crucificarlo, sino como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él viene a ocupar su trono, a reinar y a escogernos a nosotros, los que Él considere, para reinar. Eso me parece, eso me ha llenado muchísimo, muchísimo. Entonces, decir que los pastores, los predicadores, los maestros son los únicos en hacer el ministerio, en llevar el ministerio, eso es un error, porque nosotros también podemos ser pastores, podemos ser evangelistas, podemos ser, todo depende del corazón que tengamos. El Señor está pidiendo un corazón ensanchado, un corazón puro, un corazón que ore, un corazón que crea. Entonces, esta semana me ha cuestionado mucho el alimento diario y de verdad debo ser mentora para llevar el pueblo de Dios a Cristo. Jesús es el Señor, perdónenme la demora. Jesús es el Señor. ¿Alguien más quiere compartir? A muchas personas les da el don de la oración, de poder llevar la palabra. Otros tienen don de sanidad, otros tienen don de servicio, otros tienen diferentes dones de alojar a las personas, de servir a los demás, y así cada uno tiene un don diferente. Entonces hay que buscar qué don tiene uno para poderlo hacer y
poderle colaborar a mi Señor Jesús en la labor que está pidiendo Él, que todos por lo menos escuchen y conozcan su palabra, conozcan sus dichos. Amén. Me encantó, hermanito, esa pregunta que usted hace. Tenemos que ver qué don tiene usted o qué don tengo yo, pero resulta que yo me hacía la misma pregunta. Y cuando me metí de lleno en la palabra y a orar, porque yo tenía la misma pregunta, ya el Señor, ya uno va viendo que puede hacer otras cosas. ¿Cómo el Señor las pondrá? Entonces ahí es cuando yo conozco cuál es mi don. Porque es que mire que me llama mucho la atención, el Señor instruyó a sus apóstoles y los entrenaba en el acto, ahí mismo. Pero mire que cuando él murió fueron 40 días después que él empezó a caminar. Es decir, cuando él murió y resucitó a los 3 días, él caminó con los apóstoles 40 días más. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Para acostumbrarlos al Dios invisible, al que no iban a volver a ver. Era para acostumbrarlos a eso, porque ya no lo iban a ver más. Y si él se iba y no volvía, era muy difícil para ellos creer, lo cual que ellos, sabiendo que era invisible y se hacía visible para ellos, ya se respaldaron, ya ellos tenían un respaldo en el Dios invisible. No sé si me hice entender, pero eso para mí es impactante, el por qué el maestro caminaba con ellos. Sí, entonces nosotros tenemos que amar a ese Dios que aunque no lo veamos, está aquí en medio de nosotros. Entonces yo le doy gracias al Señor porque en la medida que yo oro la palabra, me meto en la palabra, yo puedo identificar y cualquiera de mis hermanos puede identificar el don. Amén. Y el Señor se lo dice tan claro que ni siquiera tiene uno que averiguarlo, porque uno también se apoya en los hermanos para averiguar cuál es el don, porque ellos están viéndolo a uno y lo están observando. Jesús es el Señor. Amén. ¿Alguien más quiere compartir? La hermana Carolina está pidiendo, alzando la manita por allá. Bueno, amén, amén por la palabra, la verdad está muy completa, cada uno, tanto el hermano Iván, el hermano Edgar, la hermana Elizabeth, ha dado una porción, pues cada uno en su perspectiva muy completa. Le doy gracias al Señor porque cada vez que nosotros, voy a ponerlo así para ver como diferente, cada vez que estamos en el Señor, empezamos a alimentarnos más de Él, haber recibido su llamado y empezamos a alimentarnos de su palabra, la misma palabra, el Espíritu Santo va haciendo ese trabajo. Ese trabajo nos va mostrando esos dones, pero lo lindo es que con el tiempo, porque al principio nosotros no vemos mucho, pero con el tiempo el Señor va perfeccionando esos dones para un ministerio, es lo que yo he entendido, para ese Amén. Ministerio. Y para ese ministerio luego se convierta pues en las operaciones que el Señor nos muestra. Pero ese ministerio, cada uno lo tenemos por dentro, porque como decía el hermano Edgar, ya el ministro, el gran ministro está dentro de nosotros. Y si nos fijamos, cada uno de nosotros a esa época sé que hemos ganado muchas almas para el Señor en amor a su obra. Hemos ejercitado el don de la palabra, hemos ejercitado el don del servicio. Yo sé que mi papi tiene mucho ese don del servicio. Y cada uno de nosotros hemos ejercitado la palabra, y entre más practicamos, entre más nos reunimos y abrimos nuestra boca para compartir, más vamos a ser ayudados y se nos va la timidez, ya empezamos a hablar con más seguridad, empezamos a compartir de ese Cristo grande y maravilloso y de las experiencias propias, porque desde que recibimos a Cristo no somos los mismos que éramos hace N años, porque veníamos muertos en delitos y pecados. Y en ese tiempo, como el Señor nos ha venido limpiando y nos ha enseñado a invocar. Para mí el invocar ha sido algo maravilloso, porque esa es la salvación del momento. No es la salvación que
que es eterna, que ya todos tenemos porque ya lo recibimos en nuestro corazón. Pero cuando nosotros necesitamos ser ayudados en un momento de soledad, de ira, de decepción, de necesidad, de tantas cosas que nos pasan a los hijos de Dios, pero cuando yo invoco, definitivamente se hace uno con el Señor. Dice que me invocarás y yo te responderé, o el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, todas estas, veía yo todas estas enseñanzas, cómo nos muestra, es tan hermoso del Señor, cómo nos va llevando a cada uno de nosotros a ser un equipo el cuerpo de Cristo funcionando, cada uno funcionando. Como nos decía una vez el hermano Jorge, son sociales. Pero si este no funcionara, uno cree que este es el más pequeñito, pero a veces nos decía, este no sirve para rascarnos la oreja. Y hoy en día, estudiando para qué sirve este dedo, es el 50% la fuerza de la mano. Entonces, todos somos indispensables. Y yo sé, hermana Elizabeth, que tú eres una líder. Yo te he visto trabajar ahora conmigo. Entonces, que tenemos que seguirnos ejercitando, sí. Que tenemos que seguir alimentándonos, sí. Pero el Señor lo está haciendo en cada uno de nosotros, y el avance que he visto en cada uno de los que estamos aquí es una gran bendición de la labor del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanita. Amén. Jesús Mi hermanita es otra, Señor. mi hermanita Carito es otra mentora. Esa es una mentora eficientísima. Jesús es el Señor. Es Tan maravillosa bella. la obra. Amén, La obra del hermano. Señor es perfecta. Dios, cómo de verdad nos está preparando. Nos ha ido preparando, no de ahora, de siempre. Él siempre, de verdad, cómo nos enseña, cómo nos instruye, cómo nos lleva a que nuestros ojos cada día se abran más y más. Y es maravilloso, y hemos podido impartir y dar vida, no a uno, sino a muchos. Pues sinceramente el Señor ha colocado tanta gente alrededor mío, y yo sé que alrededor de mis hermanos también. Cómo Dios fluye de una manera tan hermosa, tan preciosa. Cómo hemos aprendido que nos falta todavía, claro, estamos en un proceso. Pero lo más importante, mis hermanos, es que estamos con el mejor. Estamos con el mejor maestro, el mejor instructor, que es el mismo Señor. Él cómo nos enseña y nos lleva a toda la verdad. Y nos lleva de verdad a impartir vida a tanta gente que la necesita. Es maravilloso estar en sus brazos, es maravilloso caminar en su reino, caminar en su justicia, caminar en su verdad. Es precioso. Es preciosa esa obra sanadora, esa obra purificadora, esa obra que nos limpia, esa obra que nos ha regenerado. A mí me impacta mucho porque el Señor, fuera de que nos creó, nos regeneró. Tremendo. Habla de la regeneración de nuestra mente. Es maravilloso, es maravilloso. Yo oro con una muchacha de Los Llanos, con una hermana de Los Llanos, y les cuento que, uy, Dios, esa mujer era reacia como para abrir sus labios y predicar la palabra, que ustedes la vieran ahora, predicando. La familia, a varios les dio el coronavirus, entonces esa familia está postrada, y esa mujer impartiendo vida de una manera a esa familia. Y ella me decía, ¿cuándo es que voy a empezar a trabajar? Y yo, el Señor te va a mostrar. Y ya ahora no da ni abasto. Es algo maravilloso cómo Dios permite que impartamos esa vida maravillosa de Él. Es algo precioso. Cada uno de nosotros de verdad somos sus hijos, y hemos sido sellados, hemos sido apartados. Él cada día nos santifica más y más a través de su palabra. Ay, Jesús es el Señor, y Él es lo más maravilloso. Loca por Cristo. Amén. 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 Incluso hay un himno, ¿no? Hay un himno que es con los dones, ministerios, operaciones de Dios. Es algo así para ti. ¿Recuerdas el himno?
Bueno, amén. Se Bueno, los dejo amén. de tarea. De todas maneras, el Señor va viendo esta situación de este estar en la casa permanentemente, lo ha ido llevando a uno a conocer la tecnología, y la verdad es lo que Martica dice, uno se va metiendo con el Señor, va orando, y yo antes para orar, no, a los 5 minutos, al minuto, yo ya no sabía qué hablar. Y de estar orando con la iglesia en Bogotá, de estar orando con todo el que me mande el link para orar, es una cosa maravillosa como el Señor te va poniendo palabras en la boca. Amén, mi hermana, ya que Pues mencionó sí. el orar, entonces si quiere despídanos con oración, mi hermana. Carito, tú lo haces muy bien también. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, gracias. Gracias, Oh, Señor, Jesús. gracias por tu palabra. Gracias por estos mentores, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Amén. Te entrego el corazón de cada uno, te entrego la mente, te entrego sus pensamientos, Señor, y te damos gracias, Señor. Haz de cada uno de nosotros unos líderes en ti, Señor, para tu obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. No necesitamos líderes desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista espiritual, Señor. Llévanos a ser testimonio, que podamos reflejar tu gloria en nuestro caminar, en nuestro sentir, en nuestra humanidad, reflejar esa parte divina que tenemos, Señor Jesús, porque nadie pone una luz para meterla debajo de un sillón y que no se vea. Oh, Señor, la montaña se tiene que ver, Señor, tu luz se tiene que ver. Gracias, Señor, porque tú eres la roca, tú eres quien nos fortalece, Señor. Abre nuestros ojos, échale colirio para que podamos ver, Señor. Gracias por habernos sacado de las tinieblas y habernos habernos dado la luz, Señor. Pero aún tenemos un corazón lleno de velos, Señor. Quita los velos de nuestro corazón que podamos ver. Quita nuestras críticas, nuestros juzgamientos, Señor. Oh, Señor, danos un corazón ensanchado, un corazón que te ame, Señor, un corazón que te crea. Y sobre todo, Señor, llévanos a leer tu palabra todos los días, aunque sea un versículo, Señor, porque sin ti, sin tu palabra, nada somos, Señor. La palabra es el camino, es la que nos guía, Señor, y es la única manera de cambiar. Porque si cambiamos en nuestra manera de ser desde nuestro hombre natural, nos cansamos y al mes volvemos a ser los mismos. Pero cuando tú nos cambias, Señor, cuando tú nos transformas, eso nunca cambia, Señor. Porque tú tienes cuidado de nosotros, oh Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias por esta reunión. Gracias por mi hermano Edgar. Gracias por mi hermano Iván. Gracias por Carolina, gracias por Fran Atara y sus familias ahí, por Marta Cecilia Rincón, Señor, bendícela, bendíceme a mí. Oh, Señor Jesús, bendice las familias, los hogares, Señor, y permítenos ser fuertes, Señor, cualquiera que sea la situación. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Te entregamos ahora nuestra noche, Señor. Y aún cuando estemos dormidos, abrázanos, Señor. Háblanos, Señor, porque tú hablas, Señor, y el subconsciente toma todo lo que tú dices, Señor, porque Él no analiza, Él solo toma lo que tú le dices. Por eso abrázanos esta noche, háblanos, Señor. Permítenos servirte cada día más, pero con un servicio que no dependa de nosotros, porque nuestra competencia no proviene de nosotros, sino de ti, Padre amado. Oh, Señor Jesús, permítenos invocar. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Vamos, invoquemos todos. Abran los micrófonos e invoquemos. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús.
Oh Señor Jesús. Oh, Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Oh Señor. Señor Jesús. Oh Padre. Oh Señor Amén. Jesús. Amén, Amén. amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias aquí por la reunión. Muchas gracias por la asistencia. A cada uno de Ay, ustedes hermanito. también. A mi papá, a No, Fran, al vecino. sí. ¿Cómo es que se llama el vecino? Todos. Chao, hijito. Para que oremos por él. ¿Cómo se llama el vecino? Jairo Jairo. Peña. Jairo Peña. Bueno, bienvenido Jairo, Peña. venido Antonio, mi papá. Peña como mi esposo. Peña como mi esposo. Jairo Peña. El mío es Guillermo Peña. Hermanito, no me he dado cuenta la hora. Que descansen. Gracias. Esta reunión fue maravillosa. Sí, nos Gracias, extendimos un Dios los poquito, pero bueno. bendiga. Señor, No, los guarde pero y es los que bendiga. uno no se cansa. No. Uno no se cansa. Yo no sentí el tiempo. Los amo en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis Bendiciones, hermano. hermanos. Muchas gracias por todo. Señor, los Bendiciones, guarde y hermano, los bendiga. bienvenido. Hermanitos, bendiciones. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, muchas gracias. Oh. Chao. Chao, mi hermanita. Mi hermano Edgar. Y mi hermano, Muchas gracias, mi hermano, también por su tiempo y haberme servido de mentor durante todo este tiempo. La verdad, me alegra mucho de que haya sacado el tiempo para capacitarnos, mi hermano, y ya prácticamente veo que ya nos soltó y así tiene que ser. Ahí le mostrará un nuevo ministro, obviamente que nosotros no vamos a perder la comunicación, pero le doy muchas gracias por habernos constituido, haber sacado de su tiempo, mi hermano, y que el Señor hizo la obra por medio de usted en mi vida y en la de mi familia también, mi hermano. Listo. Te agradezco mucho, mi hermano. como dice el Señor, hermano, que nosotros ponemos la semillita y el agüita y nos da el crecimiento. Sí, eso Nos alegramos también. Es el trabajo que hace el Señor. Ese es el Dios los trabajo que bendiga hace el mucho. Señor. Así es, mi Amén, hermano. hermano. Señor lo guarde y lo bendiga, saludos también a la familia. Amén. Con mucho gusto, hermano. Bueno, gracias. Chao, mi hermano. Bendiciones, gracias.